El presente trabajo práctico tiene por finalidad realizar el proceso de mineralización de la materia orgánica. Como el nombre lo indica, la mineralización de la materia orgánica es un procedimiento mediante el cual una muestra, inicialmente orgánica, se transforma en un residuo mineral donde todo el carbono presente se elimina como dióxido de carbono y el hidrógeno presente se elimina en forma de agua. Entonces, ¿por qué es necesario realizar un proceso de mineralización de la materia orgánica? Porque la matriz orgánica que está reteniendo los metales en cierta medida puede interferir en los procesos de identificación y/o de cuantificación, enmascarando las reacciones que son propias para esos metales. Cuando hablamos de metales estamos hablando específicamente de aquellos de interés toxicológico, como pueden ser, por ejemplo, el arsénico, el mercurio, el bismuto, el talio, el cromo, etc. Entonces, la finalidad, insisto, y esto es lo que tiene que quedar bien claro, es transformar un residuo orgánico en un residuo mineral. Ese residuo mineral puede ser líquido o sólido según el procedimiento que se haya utilizado, y en este caso particular, donde vamos a trabajar con mineralización de la materia orgánica con una mezcla de ácidos oxidantes, sulfo, nítrico, perclórica, lo que se conoce como método de Caján, el residuo inorgánico o mineral final que quedará cuando se concluya el procedimiento va a ser un residuo mineral líquido. ¿Cómo se procede? ¿Cuál es el procedimiento? Este procedimiento tiene dos grandes etapas bien diferenciadas. La primera etapa consiste en lo que se denomina la oxidación primaria. En esta etapa lo que se hace es, en un balón de Kjeldahl, que como ustedes pueden observar tiene un cuello largo, tiene la particularidad de tener un cuello largo, porque ese cuello cumple la doble función de, por un lado, evitar que ocurran proyecciones de material durante el procedimiento, y la segunda es que hace las veces de refrigerante, de tal manera que se eviten pérdidas por volatilización. Entonces, en un balón de Kjeldahl se agregan 25 a 30 gramos o mililitros de muestra según el caso. Cuando hablamos de muestra, nos estamos refiriendo obviamente a un material de naturaleza biológica. Puede ser de origen humano o animal, ya sea de individuos vivos o muestras cadavéricas. En ese caso estaremos hablando de, para individuos vivos, fundamentalmente muestras de sangre, orina o contenido gástrico, ya sea que el contenido gástrico provenga de vómito espontáneo o material de lavado gástrico. Mientras que para las muestras de origen cadavérico, aparte de sangre, la orina, el contenido gástrico, se suman todas las muestras de vísceras que se pueden obtener de rutina cuando se realiza un procedimiento de autopsia. Aparte de estas muestras, se puede recibir, o es relativamente común recibir en el laboratorio, muestras de origen alimenticio, es decir, preparaciones de alimentos ya elaboradas, finalizadas, o bien pueden ser los constituyentes individuales de ese alimento, en los cuales se requiere, digamos, la investigación de la posible presencia de metales de interés toxicológico. Después se pueden recibir también en el laboratorio muestras de suelos, en las cuales se requiere investigar la presencia de metales, o también muestras de agua, ya sea reservorios de agua o de cursos de agua como arroyos, ríos, etc.
Entonces, cuando hablamos de muestra, nos estamos refiriendo esencialmente a eso, y por eso es que hablamos de gramos o mililitros según la naturaleza. Lo importante es que, repito, agregamos 25 a 30 gramos de la muestra y se agrega en igual proporción, aproximadamente 1 a 1, 25 a 30 mililitros de ácido nítrico concentrado. Eso se mezcla íntimamente y se calienta durante aproximadamente 1 hora con constante agitación. La agitación es fundamental para que ocurra el proceso de mineralización. Transcurrida esa hora, que puede ser más tiempo si la muestra era muy rica en grasas, o puede ser mucho menos tiempo si el contenido de materia orgánica era escaso, como puede ser por ejemplo en una muestra de agua, en una muestra de orina. Transcurrido ese lapso, cuando ya no quede más materia orgánica sin disgregar, se está en condiciones de pasar a la segunda etapa, es decir, finalizó la etapa de oxidación primaria y vamos a pasar a la segunda etapa que llamamos o denominamos de oxidación final. Entonces, para pasar de una etapa a la otra, se suspende el calentamiento, se deja enfriar levemente y se empieza el agregado de la mezcla de ácidos que va a realizar la oxidación definitiva de la materia orgánica. Esta mezcla de ácidos consiste en 5 mililitros de una mezcla de ácido nítrico concentrado y ácido perclórico al 70%. La proporción es 2 más 1. Por cada 2 partes de nítrico hay 1 parte de perclórico. La finalidad de esto es que se trabaje con un margen de seguridad para atemperar, moderar, controlar la gran capacidad oxidante que tiene el ácido perclórico, que de no trabajarse en estas condiciones podría tornarse un poco peligrosa, puesto que puede conducir a la ocurrencia de explosiones espontáneas. Entonces, la gran presencia de nítrico se debe a brindarle un marco de seguridad al empleo del ácido perclórico. Entonces se agregan estos 5 mililitros de mezcla oxidante y se agregan 5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado en porciones. Si son 5 mililitros y hay que agregarlo en porciones, lo lógico es agregar 5 porciones de 1 mililitro cada una. Luego de cada agregado de ácido sulfúrico hay que asegurarse de que ocurra una íntima mezcla dentro del balón para que el ácido sulfúrico no tenga tendencia a carbonizar la materia orgánica que esté presente todavía, puesto que es altamente deshidratante. Entonces, agregada la mezcla de ácidos y producida ese íntimo contacto entre todos los componentes que se encuentran dentro del balón, nuevamente se inicia una segunda etapa de calentamiento. Ahora sí, esta etapa de calentamiento bastante más enérgica que la anterior. Y a lo largo de esta etapa de calentamiento vamos a observar una serie de eventos, entre los cuales el primero de ellos va a ser el desprendimiento de vapores pardo-leonados. Eso se debe o es consecuencia de la descomposición térmica del ácido nítrico que tiene lugar a los 83 grados Celsius. El segundo fenómeno que vamos a observar es el desprendimiento de humos blancos y fugaces que corresponden a la descomposición térmica del ácido perclórico que ocurre a los 203 grados Celsius. Y el tercer fenómeno que vamos a observar es el desprendimiento de humos blancos densos correspondientes a la descomposición térmica del ácido sulfúrico que ocurre a los 338 grados Celsius. Cuando observamos desprendimiento de humos blancos y densos, se suspende el calentamiento. Continuando con el video anterior, habíamos quedado que al llegar al
fenómeno de desprendimiento de humos blancos y densos correspondiente a la descomposición térmica del ácido sulfúrico, era fundamental suspender el calentamiento en este punto. ¿Por qué? Porque si se está descomponiendo el sulfúrico significa que estamos eliminando sulfúrico. Y no queremos eliminar el sulfúrico, puesto que va a permitir que los metales presentes en la muestra original queden retenidos en ese residuo líquido mineral que obtenemos al final del procedimiento en forma de sulfatos. Por eso no tenemos que eliminar el sulfúrico y suspender el calentamiento en este punto. Esto es fundamental que lo tengamos bien claro. ¿Cuál es la utilidad de la observación de estos eventos, la sucesiva o la secuencia en la cual se van produciendo los desprendimientos de humos y vapores? Eso tiene como importancia permitirle al analista saber en qué parte del procedimiento se encuentra, es decir, con una simple observación visual podemos saber en qué etapa del procedimiento nos encontramos, si al inicio, en la parte media o al final del procedimiento. ¿Cuál es el inconveniente operativo que se puede presentar durante la realización de este proceso de mineralización? La aparición de un medio reductor, es decir, si todo marcha bien tenemos un medio fuertemente oxidante, pero si algo ocurre mal durante el proceso, este medio oxidante se transforma en un medio reductor. ¿Cómo me doy cuenta que el medio inicialmente oxidante se transformó en reductor? Porque dentro del balón voy a ver la aparición de residuo o material de color claramente negro. Negro, ¿por qué? Por la presencia de carbón. Se carbonizó la muestra. ¿Cuál es el problema con que la muestra se carbonice? Que al carbonizarse o tener un medio reductor, los metales que inicialmente se encontraban en su máximo estado de oxidación, con su máxima valencia, ahora, por el contrario, en un medio reductor se encontrarían en su mínimo estado de oxidación, mínima valencia. En esas condiciones es altamente probable que formen uniones químicas con los cloruros que naturalmente están presentes en cualquier muestra orgánica, de tal manera que se puedan producir pérdidas por volatilización, puesto que los cloruros, muchos de ellos son volátiles. Por otra parte, el carbón como tal retiene metales en su superficie por fenómeno de adsorción, o sea, es una segunda causa por la cual vamos a tener posteriormente dosajes o determinaciones por defecto. Por eso es fundamental evitar la aparición del medio reductor. Suponiendo que esto llegara a ocurrir, aparece el medio reductor, no está todo perdido. Lo que se debe hacer es retirar el balón rápidamente del calentamiento, dejar enfriar y volver a agregar la mezcla oxidante, lo cual implica, como aspecto negativo, que hay que volver a iniciar todo el procedimiento desde el principio, específicamente en lo que se refiere a esta segunda etapa, lo cual es una gran pérdida de tiempo y un gran desperdicio de materiales. ¿Cómo evitamos o cómo podemos minimizar la probabilidad de ocurrencia de este la aparición del medio reductor? Con una buena agitación durante todo el procedimiento, agitar constantemente para evitar que aparezcan zonas o regiones de sobrecalentamiento que favorezcan la aparición de carbono. Bien, ¿cuál es el papel de cada ácido? Usamos ácido nítrico, ácido perclórico y ácido sulfúrico. El ácido nítrico es un excelente agente oxidante, es el oxidante primario.
Si es tan buen agente oxidante, ¿por qué no usamos solo ácido nítrico? Por su bajo punto de ebullición, 83 grados Celsius, que lo que provocaría es que haya que estarlo reponiendo constantemente, con lo cual el procedimiento se vuelve muy engorroso y muy poco práctico. El ácido perclórico es, como ya se dijo en el video anterior, un excelente agente oxidante, pero tiene la desventaja de ser un muy enérgico agente oxidante, que si no se lo trabaja con cuidado puede conducir a explosiones de tipo espontáneo. Cuidado implica nunca trabajar con ácido perclórico puro, sino al 70% en agua y siempre en exceso de ácido nítrico. Esas son las precauciones que hay que tener con el perclórico. Por otra parte, el ácido sulfúrico, dijimos que la finalidad que cumple es la de retener los metales presentes en forma de sulfatos. Finalmente, para tener en cuenta, todo proceso de mineralización requiere una serie de condiciones que debe cumplir. Ser rápido, ser eficaz, ser seguro, en la medida de lo posible económico y que evite pérdidas por volatilización o por absorción. Trabajando en condiciones adecuadas, este método cumple con todos esos requisitos, razón por la cual es un método sumamente adecuado para lograr la finalidad que se persigue, que es transformar una muestra orgánica en un residuo mineral que permita la determinación de metales. Finalmente, una aclaración importante que hay que hacer con este procedimiento en particular es la siguiente. Se puede continuar la investigación de dos maneras diferentes. Ya tenemos acondicionada la muestra, ya hemos logrado un residuo mineral líquido y ahora lo que resta es el proceso de investigación y o cuantificación de metales propiamente dicho. Tenemos dos alternativas para ello. Si vamos a continuar por los métodos tradicionales de la investigación, como puede ser a través del método de Wheaton, en ese caso particular, una vez que llegamos a la etapa de suspender el calentamiento, es decir, que hemos visto el desprendimiento de humos blancos y densos correspondientes a la descomposición térmica del ácido sulfúrico, allí lo que ocurre es lo siguiente: tal como está indicado, se suspende el calentamiento, se deja enfriar y se agrega agua destilada, aproximadamente unos 10 mililitros. ¿Cuál es la finalidad de agregado del agua? Eliminar todo resto de oxidantes. Recuerden ustedes que tienen en la mezcla original justamente la presencia de ácidos fuertemente oxidantes. Entonces, agregando agua, se produce la hidrólisis de esos ácidos, sobre todo lo que pudiera haber quedado en forma de ácido nitrosil sulfúrico, de tal manera que van a ver nuevamente esta secuencia de desprendimientos de vapores, pero ahora ya mucho más breve, en mucha menor cantidad, y eso lo que está indicando es la eliminación de los oxidantes residuales que pudieran haber quedado en la mezcla. Se puede realizar un segundo agregado de agua y hasta a veces un tercer agregado de agua con la exclusiva finalidad de asegurarnos que todo resto de oxidante ha sido eliminado. ¿Por qué es necesario esto? Porque si vamos a utilizar un método tradicional como es el método de Wheaton, por ejemplo, el método de Wheaton trabaja en un medio reductor, de tal manera que si hay restos de oxidantes, el medio reductor requerido para
para llevar adelante el ensayo nunca se va a lograr, por la sencilla razón de que no hemos tenido la precaución de eliminar los oxidantes que quedaron del procedimiento anterior. Ahora bien, si vamos a continuar la investigación, la otra alternativa puede ser que continuemos la investigación ya por métodos instrumentales un poco más modernos, un poco más en sintonía con lo que es la ciencia y la técnica del siglo XXI, como puede ser la espectrometría de absorción atómica. En este caso no es necesario tener esa precaución de eliminar todo el resto de oxidante por la sencilla razón que el método de identificación y cuantificación por absorción atómica se realiza diluyendo las muestras en ácido nítrico, el mismo ácido nítrico con el que llevamos adelante el procedimiento y cuyo residuo puede estar presente en el mineralizado final que se obtiene con este procedimiento. Entonces, en ese caso, no es para nada indispensable eliminar un ácido o una mezcla de ácidos que finalmente después vamos a terminar agregando nuevamente para realizar los enraces y las diluciones que requiere el proceso de identificación y de cuantificación por absorción atómica.